¿Me confirman si se están proyectando, porfa, las diapositivas? ¿Se están proyectando? Sí, no sé si Ya, le puedes poner de lado el perfecto. teléfono para que se haga amplio. Ya, bueno. Ya, nos habíamos quedado en lo que es la toxicidad por lo que son antibióticos, ¿no? Vamos a tener varios mecanismos en los cuales el cuerpo va a manifestar la toxicidad por el tratamiento con antibióticos. Uno de ellos, que es el que vamos a hablar primero, es la alergia a los betalactámicos. En sí se da, es la más frecuente. El tratamiento parenteral es el principal causante. Hay pacientes vulnerables, los cuales no están enterados de que son alérgicos o que pueden tener una reacción alérgica a un tratamiento con penicilina. Y hay que tener mucho cuidado al administrar estos antibióticos para no cometer una reactividad cruzada, especialmente con los monobactámicos como los carbapenems. Se ha documentado que el riesgo de intensidad de la alergia disminuye con el tiempo, la reactividad puede bajar hasta, se ha comprobado que hasta con los 10 años puede bajar hasta del 80% hasta el 20% de la reactividad en una persona. Otro síndrome o otra manifestación de toxicidad a los antibióticos es el síndrome del hombre rojo. Este está debido al tratamiento con la vancomicina parenteral y aunque es una reacción de hipersensibilidad, más no un fenómeno alérgico, se cree que es causa de la liberación de histamina inducida por la hiperosmolaridad local. Alrededor de los 5% de los pacientes se produce una erupción maculopapulosa inducida por hipersensibilidad, que es como la que podemos observar en la imagen, ¿no? El paciente que está ahí lo podemos observar. Ya, otro órgano que se va a ver afectado con lo que son los tratamientos antibióticos y la toxicidad es el riñón, obviamente, ¿no? En sí, el principal causante del daño al riñón va a ser lo que son los aminoglucósidos. Eh, Hay otros mecanismos por el cual alteran o dañan, por decirlo así, lo que es el riñón. La lesión se manifiesta con necrosis de células de túbulos proximales, se reduce la tasa de filtración de glomérulos y se produce un aclaramiento de creatinina. Aunque suele ser reversible, es muy frecuente que tienda a progresar, ¿no? La nefrotoxicidad de los aminoglucósidos se acentúa por diversos factores, entre ellos son la edad avanzada, alta de electrolitos como el sodio, acidemia, hipopotasemia. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. La edad avanzada también, como mencionaba. Este, la nefrotoxicidad de la vancomicina se halla en aumento debido al incremento de la dosificación y a la administración concurrente o sea, que se administra conjuntamente con otros tratamientos que también van a afectar el riñón. En cuanto a la ototoxicidad, vamos a tener aquí mismo involucrados asimismo a los aminoglucósidos, que van a presentar toxicidad vestibular y coclear. El más documentado que produce esto es la vancomicina, ya que se la considera neurotóxica. Muchas veces la toxicidad permanece oculta, ya que muchos pacientes no suspenden los tratamientos antes de que los aminoglucósidos lleguen a producir un daño, ¿no?, en lo que es el riñón. Eh, ya. Vamos a pasar a lo que son ciertos patógenos que al momento de estar lidiando con pacientes en estado crítico, vamos a tener que tener mucho cuidado al proporcionar lo que son los antibióticos, ya que la mayoría, en la actualidad, hoy por hoy, la mayoría de estos patógenos van a ser resistentes a los antibióticos tradicionales, los cuales estábamos acostumbrados a utilizar. Entre ellos tenemos los enterococos resistentes a la vancomicina, los cuales también pueden tender a desarrollar resistencia a la ampicilina, lo cual limita mucho las opciones terapéuticas. Hay muchos tratamientos disponibles ahora, entre los cuales
se documenta que es mejor utilizar linezolid, y también hay como otros antibióticos como la daptomicina y la quinupristina. El Staphylococcus aureus, como nosotros lo conocemos bien, ¿no? Como nosotros lo conocemos bien, sabemos que la vancomicina es el principal causante de resistencia en estos fármacos, y también hay nuevas limitaciones como la daptomicina, que tiene buena respuesta, la tigeciclina, y no se recomienda utilizar esta última, la tigeciclina, ya que esta es bacterioestática. Entonces, es un inconveniente clínico en la mayoría de situaciones terapéuticas. En cuanto a la Pseudomonas aeruginosa, está muy, o sea, se la ve mucho en lo que son nuestros pacientes en UCI. Es la principal causa de infección nosocomial y se asocia con una mortalidad súper alta. Eh, los tratamientos que se utilizan para manejar esta bacteria, que es muy resistente y que se han documentado y tienen muy buenos resultados, el meropenem y el doripenem, que pueden proporcionar una actividad ligeramente más alta, con una menor proporción de toxicidad en el sistema nervioso central. Tenemos lo que son el complejo Acinetobacter baumannii, que son asimismo frecuentes en pacientes en UCI que están intubados, en intubación endotraqueal, y se pasan a menudo por catéteres, drenajes quirúrgicos, etc. Esta bacteria es muy causante de una neumonía, la cual es muy resistente a tratamiento. Hay que tener mucho cuidado. Ya. En cuanto a las infecciones fúngicas, tenemos que el microorganismo más frecuente implicado en infecciones por hongos en pacientes críticos es la cándida, ¿no? La cándida albicans, la especie de mayor relevancia en pacientes críticos. Frecuentemente aislada en sitios no estériles, la colonización por cándida se documenta en casi el 60% de los pacientes críticos no neutropénicos, que permanecen más de una semana en UCI. El diagnóstico de la candidiasis invasiva no candémica sigue siendo problemático, y la cándida se puede aislar en hemocultivo. Nunca debe ser interpretada como un concomitante y obliga a instaurar tratamiento. Los pacientes con colonización multifocal y con una puntuación de cándida mayor a 3 deben recibir terapia antifúngica. El fluconazol está indicado en episodios sin criterios de gravedad y sin exposición reciente a sol. El uso de una equinocandina se recomienda para pacientes hemodinámicamente inestables con antecedentes de exposición reciente al fluconazol. Yo era el último del grupo anterior, doctor. Sí, bueno, entonces, para continuar con la próxima clase, ya terminando de hablar lo que es antibiótico terapia y lo que tiene que ver con infecciones en cirugía, vamos a pasar al próximo tema, lo que es trauma. No sé si el grupo esté preparado. Si hay alguna pregunta, igual pueden hacérmela saber para poderles contestar. Siguiente grupo, por favor, proyecte. Gracias. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, sí está proyectado y escuchamos. Ya. ¿Qué te digo? Bueno, nuestro tema es poner trauma, que está conformada por Apopalo Rolando, Reyes Jorge y Karen Herrera. Ok. Bueno. Ya. El trauma es la lesión o daño que ocurre a los tejidos orgánicos o de los huesos, producto de algún tipo de violencia externa como un golpe o una torcedura o una circunstancia.
En la evaluación inicial y gestión vamos a ver tres aspectos, que es la preparación, el traje y la valoración primaria y secundaria. La preparación se hace para facilitar rápida reanimación del paciente. En esta vamos a encontrar dos fases, que es la fase prehospitalaria y la fase hospitalaria. En el traje consiste en la clasificación de los pacientes en función de los recursos necesarios para el tratamiento y los recursos que están disponibles. Nos vamos a basar en el orden de tratamiento prioritario en el ABC. Lo otro es valoración primaria y secundaria. La evaluación inicial y gestión, como le dije, tenía dos fases. La fase prehospitalaria es cuando, o sea, es en la escena que ha pasado el accidente antes de ir al hospital. Bueno, en esta se encarga de notificar al hospital receptor antes que al personal transporte al paciente. Esto permite la movilización de los miembros del equipo de trauma del hospital de manera que todo el personal y los recursos necesarios estén presentes en el departamento de emergencia. Hace énfasis en cuatro aspectos. El primero es el control de hemorragia externa y el shock. El segundo, el mantenimiento de las vías respiratorias, la inmovilización del paciente y el transporte inmediato al centro apropiado. La fase hospitalaria ya ocurre dentro del hospital y los miembros del equipo de trauma están capacitados. Incluyen objetos de protección como la mascarilla, protección ocular, bata impermeable al agua y guantes al entrar al contacto con fluidos corporales. Debe ser un proceso suave dirigido por el líder del equipo de trauma, asegurado que toda la información importante esté disponible para todo el equipo. En esta vamos a encontrar disponible cuatro aspectos. El área de reanimación, el equipo de las vías respiratorias como laringoscopios y tubos endotraqueales, protocolo para pedir ayuda médica adicional y acuerdos de transferencia con los centros de trauma verificadas y establecidas. El traje consiste en la clasificación de los pacientes en función de los recursos necesarios y disponibles para el tratamiento. El orden de tratamiento se va a basar en las tres prioridades, que va a ser el ABC, que el A significa vía aérea con la protección de la columna cervical, el B, la respiración y ventilación, y el C, circulación con control de hemorragia. En esta vamos a encontrar dos clasificaciones, que es la de baja múltiple y la de gran número de víctimas. La de baja múltiple es cuando hay pacientes y la gravedad de sus lesiones no exceden la capacidad de instalación para rendir el cuidado. Y el gran número de víctimas es el número de pacientes y la gravedad de sus lesiones hacen que exceda la capacidad de instalaciones y el personal. La valoración primaria es rápida con la reanimación simultánea de las funciones vitales. Este abarca el ABCDE, que significa el A, vía aérea, el B, respiración y ventilación, el C, circulación con control de hemorragia, y el D, discapacidad, evaluación del estado neurológico, y el E, exposición, que es el control ambiental. Bueno, se basan en estos 5 aspectos. Identifica las condiciones que amenazan la vida mediante la adhesión de esa secuencia. Tras la evaluación inicial de un paciente con trauma, se debe evaluar primero la vía respiratoria para determinar la permeabilidad. Este consiste en la evaluación de signos de obstrucción de la vía aérea, que incluye la inspección de los cuerpos extraños, la identificación de la cara, la mandíbula, la tráquea, fracturas y otras lesiones laríngeas. La aspiración para limpiar la sangre o secreciones acumuladas que pueden dar lugar a ser la causa de la obstrucción.
se comienzan las medidas para establecer una vía aérea permeable al tiempo que restringe el movimiento de la columna cervical. Cuando se retira el collar cervical, un miembro del equipo de trauma estabiliza manualmente la cabeza y el cuello del paciente para que no haya movimiento de la columna. La técnica de limitación de movimiento de la columna cervical debe ser suave y con precaución. En tanto, la respiración y ventilación, requiere la función adecuada de los pulmones, la pared torácica y el diafragma. Por lo tanto, los médicos deben examinar rápidamente y evaluar cada componente. La permeabilidad de las vías no asegura una ventilación adecuada. Por lo tanto, se requiere un intercambio gaseoso adecuado para maximizar la eliminación de dióxido de oxigenación y de carbono. Para poder evaluar adecuadamente la distensión venosa yugular, la posición de la tráquea y excursión de la pared torácica, se debe exponer el cuello y el pecho del paciente. Se realiza por consiguiente la auscultación para asegurar el flujo del gas en los pulmones. Se debe inspeccionar visual y palpar para poder detectar lesiones en la pared torácica que pueden estar comprometiendo la ventilación. Por último, se debe percutir el tórax para poder identificar anomalías, pero durante una reanimación ruidosa, esta evaluación puede ser inexacta. De circulación y de control de hemorragia. La hemorragia es la causa predominante de muerte prevenible después de la lesión. Identificar, controlar la hemorragia rápidamente y el inicio de reanimación, por lo tanto, son pasos cruciales en la evaluación y gestión de este tipo de pacientes. Una vez que un neumotórax, atención, ha sido excluido como causa del choque, se considera que la hipotensión después de la lesión se debe a la pérdida de sangre hasta que se demuestre lo contrario. Por eso se debe realizar una evaluación rápida y precisa. El sangrado puede ocurrir de dos maneras, externa e interna. La externa es rápida y se puede administrar por presión manual directa sobre la herida. Los torniquetes son eficaces en el desangramiento masivo de una extremidad, pero conllevan un riesgo de lesión isquémica a dicha extremidad. Las principales áreas de hemorragia interna son tórax, abdomen, retroperitoneo, pelvis y huesos largos. Los elementos de la observación clínica que proporciona información importante dentro de segundos son nivel de conciencia, la perfusión de la piel y el pulso. La fuente de sangrado se va a identificar generalmente por el examen físico y la formación de imágenes, por ejemplo, radiografía de tórax, pelvis, rayos X. La evaluación con sonografía para trauma o lavado peritoneal diagnóstico. En la discapacidad y evaluación neurológica. En esta vamos a establecer tres aspectos, que es el nivel de conciencia, el tamaño pupilar, la reacción del paciente. Una disminución en el nivel de conciencia de un paciente puede indicar la disminución de la oxigenación o perfusión cerebral. Puede ser causado por una lesión cerebral directa. Una alteración de nivel de conciencia indica la necesidad de ser reevaluado inmediatamente la oxigenación, ventilación y el estado de la perfusión del paciente. La hipoglucemia, el alcohol, narcóticos y otros medicamentos también pueden alterar el nivel de conciencia de un paciente. La exposición y control de ambiente. Durante la valoración primaria,
Se quita toda la ropa del paciente. Por lo general, se corta sus prendas para poder facilitar un examen completo y evaluativo. El paciente con mantas, se debe poner al paciente mantas calientes o un dispositivo de calentamiento externo para poder evitar que él o ella desarrollen hipotermia en el área de trauma. Por consiguiente, se debe administrar fluidos intravenosos calientes antes de infusión de ellos y mantener un ambiente cálido. Los adjuntos a la valoración primaria con la reanimación. Se hace electrocardiograma continuo, simetría de pulso, dióxido de carbono, evaluación de frecuencia ventilatoria, medición de gases, sangre arterial. Los catéteres urinarios pueden colocarse para supervisar la producción de orina y evaluar así la hematuria. Durante la valoración primaria, el médico se debe evaluar con frecuencia para obtener información suficiente para determinar la necesidad de trasladar al paciente a otro centro de atención definitiva. La gestión de vías respiratorias y ventilatorias. Las prioridades primarias en el manejo del paciente lesionado son asegurar una respiración intacta y reconocer una vía aérea comprometida. Las primeras muertes prevenibles de los problemas de las vías respiratorias después del trauma suelen ser consecuencia de el fracaso para poder evaluar adecuadamente la vía aérea, la incapacidad de reconocer la necesidad de una intervención, la incapacidad para establecer una vía aérea, la incapacidad para reconocer la necesidad de un plan de la vía aérea alternativa, el desplazamiento de una vía aérea previamente establecida. Doctor, qué pena, se me fue el internet. Perdón, ¿qué me decía? No le escuché bien, que le escuché entrecortado. Es que se me fue el internet. ¿Será que me permite un momento conecto los datos? Ya, ok, le esperamos un momento. No hay problema. Ya, gracias. Eh, mira, Si quieres, yo te proyecto. Ya tengo las llaves acá descargadas. ya. ¿En cuál íbamos? No, porque
No te escuché. Ya, Karen, no te escuchamos. ya. Ay, dame un segundo. Me quedé en valoración primaria. Ya dale, continúa. Ah, ya. Es que uno me dice, bueno, la valoración primaria abarca 5 aspectos, que es la vía aérea con restricción del movimiento de la columna cervical, la B, respiración y ventilación, la C, circulación con control de hemorragia, la D, con discapacidad, evaluación del estado neurológico, y la E, exposición, control ambiental. Estos 5 aspectos de la atención del trauma identifican las condiciones que amenazan la vida mediante la adición a esta secuencia. Tras la evaluación inicial de un paciente con trauma, se debe evaluar primero la vía respiratoria para poder determinar la permeabilidad. La evaluación primaria es rápida con la reanimación simultánea de las funciones vitales. Cuando nosotros evaluamos los signos de obstrucción, tenemos que tener en cuenta la inspección de cuerpos extraños, la identificación de cara, mandíbula, tráquea, fracturas y otras lesiones laríngeas. La aspiración para limpiar la sangre o secreciones acumuladas que pueden ser la causa de una obstrucción. Se comienzan las medidas para establecer una vía aérea permeable al tiempo que restringe el movimiento de la columna cervical. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. compañera. Ya, gracias. Bueno, cuando se retira el collar cervical, un miembro del equipo de trauma va a estabilizar manualmente la cabeza y el cuello del paciente. En tanto a la respiración y ventilación, esta requiere la función adecuada de los pulmones, la pared torácica y el diafragma. Por lo tanto, los médicos examinan rápidamente y evalúan cada componente. Para evaluar adecuadamente la distensión venosa yugular, la posición de la tráquea y excursión de la pared torácica, se debe exponer el cuello y el pecho del paciente. A continuación, se realiza una auscultación para asegurar el flujo del gas en los pulmones, una inspección visual y una palpación para poder detectar lesiones en la pared torácica
que puede estar comprometiendo la ventilación. Y por último, la percusión, que también puede identificar anomalías, pero durante una reanimación ruidosa, esta evaluación puede ser inexacta. De circulación con control de hemorragia. El volumen sanguíneo, el gasto cardíaco y sangrado son los principales problemas circulatorios a considerar. La hemorragia es la causa predominante de muerte prevenible después de la lesión. Identificar, controlar la hemorragia rápidamente y el inicio de reanimación, por lo tanto, son pasos cruciales en la evaluación y gestión de pacientes. Una vez el neumotórax, atención, ha sido excluido como causa del choque, se considera que la hipotensión después de la lesión se debe a la pérdida de la sangre, hasta que se demuestre lo contrario. El sangrado puede ocurrir por dos maneras, externa e interna. La externa, pues, se la puede mirar rápida, se puede administrar por presión manual directa sobre la herida. Los torniquetes son eficaces en el desangramiento masivo de una extremidad, pero conlleva el riesgo a una lesión isquémica a dicha extremidad. Las principales áreas de hemorragia interna van a ser el tórax, el abdomen, el retroperitoneo, la pelvis y los huesos largos. Los elementos de la observación clínica que proporcionan información importante dentro de unos segundos son nivel de conciencia, la perfusión de la piel y el pulso. La fuente de sangrado se identifica generalmente por el examen físico y la formación de imágenes. Puede ser radiografía de tórax, la pelvis, evaluación con sonografía o lavado peritoneal diagnóstico. La discapacidad y evaluación neurológica. Esta va a establecer tres aspectos: el nivel de conciencia, el tamaño pupilar, la reacción del paciente. Una disminución en el nivel de conciencia de un paciente puede indicar disminución de la oxigenación y o perfusión cerebral. Puede ser causada por una lesión cerebral directa. Una alternación de nivel de conciencia indica la necesidad de reevaluar inmediatamente la oxigenación, la ventilación y el estado de perfusión del paciente. La hipoglucemia, el alcohol, los narcóticos y otros medicamentos también pueden ser una causa que lleve a alterar los niveles de conciencia del paciente. La exposición y control del ambiente. Durante la valoración primaria, se quita toda la ropa del paciente. Por lo general, se corta sus prendas para poder facilitar un examen completo y la evaluación. El paciente debe estar puesto mantas calientes o un dispositivo de calentamiento externo para evitar que él o ella desarrollen hipotermia en el área de trauma. Los fluidos intravenosos deben ser calientes antes de la infusión de ellos y mantener un ambiente cálido. Los adjuntos a la valoración primaria con reanimación son el electrocardiograma continuo, la oximetría del pulso, el dióxido de carbono, la evaluación de frecuencia ventilatoria, la medición de gases en sangre arterial y los catéteres urinarios que pueden ser utilizados para evaluar la producción de orina y para evaluar la hematuria. Durante la evaluación primaria con reanimación, el médico evalúa con frecuencia
y así obtiene información suficiente para determinar la necesidad de trasladar al paciente a otro centro de atención definitivo. Gestión vías respiratorias y ventilatorias. Las primeras muertes prevenibles de los problemas de las vías respiratorias después del trauma suelen ser consecuencias del fracaso o la incapacidad para reconocer la necesidad de una intervención a las vías respiratorias, establecer una vía aérea, los fallidos de la intubación y la colocación correcta del tubo. Los primeros pasos hacia la identificación y gestión de comprometer la vía aérea son reconocer los signos objetivos de obstrucción de las vías e identificar cualquier trauma o quemadura que implique la cara, el cuello o laringe. Comprometer la vía aérea puede ser repentino y completo, insidioso, parcial o progresivo. A menudo se relaciona con dolor o ansiedad o puede ser ambos. Los pacientes con quemaduras faciales o posibles lesiones por inhalación están en riesgo de compromiso respiratorio insidioso, así que se considera intubación preventiva. Es importante anticipar los vómitos en todos los pacientes que se lesionan, pues se debe estar preparado para manejar las